Según Hebreos capítulo 1, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, Dios ha hablado de diferentes formas a los padres por los profetas. Cada vez que Jehová ha hablado, ha dejado bien en claro cuál es su esencia y cuáles son sus atributos. Lo ha dejado bien en claro. Por ejemplo, nosotros encontramos que Dios es lento para la ira, que es grande en misericordia, que Él es inmaculadamente santo, Él es justo, Él es celoso, fuego consumidor, es paciente, compasivo, bondadoso, todopoderoso, soberano, creador, y la lista puede seguir. Pero Hebreos capítulo 1 nos dice que el idioma perfecto de Dios es su propio Hijo, es su propio Hijo. Dios, dice Hebreos, en los postreros tiempos ha hablado por medio del Hijo. El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Él es la imagen misma de su sustancia. Él es perfectamente Dios. Pero hermanos, hubo una ocasión en donde el Padre habló sin palabras. Hubo una ocasión en que el Padre habló sin palabras. De la misma forma que Salmos 19 nos dice que la creación proclama la gloria de Dios sin voz, Dios, sin hablar audiblemente, se dio a conocer. Se dio a conocer de una forma gloriosa. Y hermanos, estoy hablando de la cruz. Estoy hablando de la cruz, el momento en donde Cristo fue crucificado. No sé si ustedes, cuando leen los evangelios, los 4 evangelios, se van a dar cuenta que ninguno de los evangelios le dedica mucho tiempo o mucho empeño a la crucifixión en sí. Solo atina a decir que Jesús fue crucificado. Pero sí, hermanos, le dedica capítulos enteros a lo que se le denomina la pasión de Cristo. La pasión de Cristo, sus últimos días antes de enfrentar la cruz. ¿Por qué, hermanos? Porque el propósito de los evangelios no es que nosotros sepamos cuánto medían los clavos que traspasaron sus manos o cómo era la lanza que traspasó su costado. El propósito en sí es que nosotros meditemos, adoremos, sirvamos y nos humillemos ante las verdades teológicas de la cruz. Nuestra salvación, hermanos, no depende de los clavos, no depende de la forma de la cruz, no depende de los soldados, no depende de los fariseos. Nuestra salvación está fundada en aquel que fue crucificado. Nuestra salvación se encuentra en la obra de Cristo. Y ese es el significado, hermanos, que Mateo va a detallar de una forma magistral en nuestro pasaje. El escritor archiva en su libro eventos de una forma tan específica que nos ayuda a tener una mejor comprensión de la cruz y de lo que pasó allí. Mateo, hermanos, nos da a entender que todas esas señales y milagros que pasaron en la cruz mostraban la gloria de Dios y apuntaba a que aquel que estaba siendo crucificado era el Mesías prometido del Antiguo Testamento. Ahora, hermanos, para ubicarnos en contexto, cuando llegamos a nuestro pasaje, a los versículos 45 en adelante, Cristo ya estaba crucificado. Y Mateo ya ha escrito varias burlas y menosprecios que nuestro amado Señor sufrió cuando estaba allí. Si ustedes leen los versos 34 al 44, los versos anteriores, se darán cuenta de que si bien las personas que estaban alrededor de la cruz se burlaban, hacían mofa de Cristo, muchas de las cosas que decían eran verdad. Muchas de las cosas que decían eran verdad. Noten versículo 37 de nuestro pasaje de Mateo 27. Versículo 37 dice: y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, Rey de los judíos. Y si bien Pilato tenía en su mente poner ese letrero haciendo mofa de los judíos, hermanos, es verdad que Jesucristo es Rey. Eso es una verdad. Es más,
Un teólogo dice que esta fue la primera frase en la cruz que derivó en la salvación de una persona. Uno de los que estaban muriendo, uno de los malhechores que estaban muriendo al lado de Cristo, le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En tu reino. Versículo 40. Los fariseos injuriaban, meneaban la cabeza y decían: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, decían, en forma de burla. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Pregunta: ¿Jesús era hijo de Dios? Sí. Él es el eterno engendrado del Padre. Él es el Hijo de Dios. Era una gran verdad. Versículo 42. Noten lo que decían. Esto es una verdad preciosa en un contexto de burla. Dicen: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Esa frase es preciosa. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Cristo no quiso bajar de la cruz, porque en el plan eterno de redención estaba predestinado que Él muriera en la cruz de vergüenza para salvar un pueblo para sí. ¡Qué grandes verdades! Pero cuando llegamos al verso 45, el escritor deja de lado las personas de alrededor por un momento, y se detiene en los sucesos de la cruz. En los sucesos de la cruz. Es como si estuviéramos viendo una película que viene todo normal, hasta que en un momento empieza como en cámara lenta a mostrarnos el entorno y hacer una primera plana pura y exclusivamente a la cruz y lo que estaba pasando ahí. Y el pasaje que tenemos para estudiar hoy nos muestran señales que encierran en sí una gran verdad, grandes verdades. La primera señal la vemos en el versículo 45. Dice así la palabra del Señor: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La primera señal que nosotros encontramos en este texto es las tinieblas. Y es la señal del juicio de Dios. La señal del juicio de Dios. Un predicador dijo algo, hermanos, que me gustó mucho. Y dice así: cuando Cristo nació, la oscuridad de la noche se convirtió en luz. ¿Recuerdan Lucas? Esa noche los ángeles irrumpieron dando gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Y este escritor dice: pero cuando murió, el día radiante se convirtió en penumbras. Cuando murió, el día radiante se convirtió en penumbras. Según los evangelios, desde las 12 hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas, hubo absoluta oscuridad. No es que estaba nublado, había tinieblas, había penumbras. Y hermanos, eso es un milagro grandioso. Y es más, es un milagro digno de ser registrado. Que de hecho, hermanos, fue registrado no solamente en las Escrituras, sino también en otros archivos y documentos. Por ejemplo, uno de los padres de la iglesia, Orígenes, en su libro Contra Celso, habla de un historiador romano llamado Flegón, que documentó acerca de una oscuridad al mediodía. Otro padre de los profetas, que es padre del cristianismo, Tertuliano, dice así: maravillas que se relatan en nuestros propios anales y hasta el día de hoy se preserva en nuestros archivos, dando a entender que en Roma se sabía de esta oscuridad. Se sabía de esta oscuridad. Ahora, hermanos, hay una discusión en cuanto a qué significa la palabra tierra en el pasaje, porque la palabra se utiliza en este pasaje viene del griego ge, que puede entenderse como una porción de tierra, en el caso del pueblo de Israel, o hablar de todo el mundo, de lo que se deriva la palabra que nosotros conocemos como geografía. Viene de esa palabra. Y hermanos, Dios tiene el poder de hacer las dos cosas. Uno de los juicios
que Jehová manda al pueblo egipcio fue oscuridad. Dice que había oscuridad en toda la tierra de Egipto, menos en la tierra de Gosén, que estaba el pueblo de Israel. Ahora, hermanos, en este caso no es tan importante si había tinieblas en toda la tierra o en parte. Lo que sí, hermanos, no cabe ninguna duda es que fue un milagro. Es que fue un milagro. Hay algunos que tratan de explicarlo esto de una forma natural y dicen, bueno, en realidad lo que pasó ahí fue un eclipse. Un eclipse de 3 horas. Un eclipse de 3 horas. Si fuera un eclipse es un récord Guinness. Es un récord. Estas fueron 3 horas de pura oscuridad. Ahora, hermanos, como dijimos anteriormente, esta señal tiene un significado. Algunos, queriendo poner un poco de poesía a la cruz, nos dicen que esas tinieblas fueron como si fuera un manto negro de Dios que cubrió la desnudez de su Hijo. Como si Dios, el Padre, quería cubrir la vergüenza de Cristo. Cabe recordar, hermanos, que el crucificado estaba desnudo, para vergüenza de todos. Y aunque, hermanos, es una forma poética de decirlo, está lejos de la realidad. Está bastante lejos de la realidad. La mayoría, hermanos, la mayoría de las veces en las Escrituras, la oscuridad hace referencia al juicio de Dios. Noten esto. Isaías capítulo 13, versículos 10 al 11, hablando del juicio, dice, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Joel capítulo 2, versículos 1 al 2, hablando del gran juicio, del día del Señor, dice, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Sofonías capítulo 1, versículo 15, hablando del mismo tema, dice, día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento. Noten esto, día de tinieblas y de oscuridad. Lo más interesante y lo asombroso es lo que dice Amós. Amós capítulo 8, versículos 9 y 10. Amós 8, 9 y 10. Dice Amós, acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía. Haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza y la volveré como en llanto de unigénito y su postrimería será como día amargo. Hermanos, si bien esos pasajes hablan del gran día del Señor cuando juzgue a todos aquellos que rechazaron a Dios, en la cruz, hermanos, vemos el juicio de Dios al pecado del hombre. Cristo llevando el pecado sobre su propio cuerpo. Dios Padre derramando su justa indignación, su ira santa sobre su propio Hijo porque se hizo maldición. Dios lo hizo pecado, según 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Hermanos, en la cruz todo se volvió oscuridad para que la gloria de la justicia de Dios brillara en su máximo esplendor. Para que la gloria de la justicia de Dios brillara en su máximo esplendor. Hermanos, muchos tienen lástima de Jesús. Muchos tienen lástima de Jesús. Es más, cuando salió la película La Pasión de Cristo, una de las ideas era pobre Jesús. Mira todo lo que tuvo que sufrir. Muchos ven la crucifixión como algo injusto que le pasó a una persona buena. Pero hermano, cuando nosotros nos adentramos a los evangelios, la cruz de Cristo no nos tiene que dar lástima, nos tiene que dar en primer lugar terror.
Porque la justicia de Dios se manifestó en su máximo esplendor sobre su propio Hijo. Hermanos, nosotros tenemos que entender algo. Cristo no murió como nuestro ejemplo moral. Como muchas religiones dicen, no, Él murió como para darnos un ejemplo de lo que tenemos que ser para poder obtener la bendición de Dios. No, hermanos, Cristo no murió como nuestro ejemplo moral. Él murió como nuestro sustituto legal. Él murió como nuestro sustituto legal. Isaías 53 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo que nosotros merecíamos para obtener paz con Dios fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso es lo que dice Isaías. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, por nuestra maldad. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Me gustan las palabras del comentarista William Hendrickson. Dice así, la oscuridad significaba juicio, el juicio de Dios sobre nuestros pecados, su ira como si estuviera ardiendo en el corazón mismo de Jesús, de tal modo que Él, como nuestro sustituto, sufrió la más intensa agonía, un dolor indescriptible, un aislamiento y abandono terrible. Dice este escritor, aquel día el infierno vino al Calvario. Aquel día el infierno vino al Calvario y el Salvador descendió a Él y llevó sus horrores en nuestro lugar por nosotros. Por nosotros. Por eso, hermanos, Pedro declara que Dios arrojó a los ángeles rebeldes al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad. Eso es lo que dice Pedro. Más o menos como las mismas palabras que Judas habla de aquellos ángeles que los ha guardado bajo la oscuridad en prisiones eternas. Jesús mismo habló a menudo del juicio divino en términos de tinieblas de afuera. Del mismo modo, dice, donde será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, la oscuridad demostró la reacción de Dios al pecado. La oscuridad mostró la reacción de Dios al pecado. Para Dios el pecado es algo repugnante, algo que no se puede ver, que no puede compartir, que no puede tener comunión, no puede tener relación. Y Cristo, que no había hecho pecado, se hizo pecado, estaba cargando con mi pecado, con tu pecado, querido hermano. El hombre perfecto se hizo pecado y el juicio de Dios cayó sobre él. Y eso me lleva a mi segunda señal. Versículo 46. Dice así, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En medio de la oscuridad, en medio de esas penumbras, se escucha un grito. Se escucha un grito desgarrador. Se escucha al Hijo de Dios diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hermanos, este pasaje es muy descriptivo, Porque, hermanos, es la única vez en los evangelios en que Cristo pregunta un por qué. Y es la única vez en que se acerca a su Padre como Dios mío. Eso, hermanos, nos da a entender lo que estaba sucediendo.
Y hermanos, me es necesario ir a Salmos 22. Acompáñenme a Salmos 22. Salmo 22, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Siempre que Jesús se refirió a Dios, lo hizo hablando de su Padre. Nosotros vemos siempre hablando a Jesús de Dios, hablando mi Padre, mostrando, hermanos, la filiación que había entre ellos, mostrando esa relación íntima y amorosa que hay entre esas dos personas de la Trinidad. Una relación de amor. Pero encontramos, hermanos, en la cruz que Jesús lo llama Dios mío, no Padre mío. Eso es interesante. Es más, hermanos, es un gran misterio. Porque el mismo Jesús en Juan capítulo 16 dice, he aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos, hablando de que los discípulos lo iban a dejar, cada uno por su lado, y dice, y me dejaréis solos. Y Jesús dice, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y un poco más adelante, en Juan capítulo 17, en su emotiva y hermosa oración sumo sacerdotal, dice, ahora pues, Padre, glorifícame contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Pero también encontramos en la cruz que el Padre lo abandona. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y hermanos, todos los teólogos afirman algo. Esto es suelo santo. Es suelo santo. Es un gran misterio. Ya que, hermanos, como cristianos nosotros abrazamos la doctrina de la Trinidad. Y esa Trinidad ontológica, o sea, la comunión intratrinitaria de las tres personas o subsistencias de la Trinidad, no pueden dividirse, ya que esas tres subsistencias o esas tres personas son un mismo Dios. Así que nosotros no podemos aceptar un abandono literal o que en ese momento, como algunos dicen, la Trinidad se partió. Porque si la Trinidad se parte, nosotros dejaríamos de existir. Y Dios no sería Dios. Pero en este pasaje, hermanos, encontramos que Cristo sí sufrió un abandono. Cristo sí sufrió un abandono. La pregunta es, ¿qué abandono? Hermanos, cuando nosotros leímos en Salmos capítulo 22, es interesante que en el versículo 3 dice, pero tú eres santo. Pero tú eres santo. Y el versículo 6 dice, mas yo soy gusano, oprobio de hombres. Según Habacuc, hermanos, Dios es muy limpio de ojos para mirar el pecado. Él es eternamente santo y Cristo se había hecho pecado. Louis Berkhoff, en su teología sistemática, dice lo siguiente y presten atención. Durante un breve periodo de tiempo, sufrió la ira infinita en contra del pecado hasta el final y salió victorioso. Esto fue posible para él únicamente a causa de su naturaleza extraordinaria. La muerte eterna en el caso de Cristo no consistió en una división de la unión, con la naturaleza humana, ni en que la naturaleza divina hubiera sido dejada de Dios, ni que el Padre hubiera retirado su amor y beneplácito de la persona del mediador.
Si todas esas cosas no pasaron. Cristo, dice, permaneció unido con la naturaleza humana aun cuando el cuerpo estaba en la tumba. La naturaleza divina no podía ser abandonada de Dios y la persona del mediador continuaba siendo objeto de su favor divino. Jesucristo dice, mi Padre me ama porque yo doy, porque yo pongo mi vida. Y tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Por eso el Padre me ama. Pero dice, noten lo sutil que es Berkov a hablar con respecto a esto. Dice, la muerte eterna se dejó ver en la conciencia humana del mediador como un sentimiento de ser dejado de Dios. Como un sentimiento de ser dejado de Dios. Esto implica que la naturaleza humana durante un momento perdió el consuelo consciente que debería derivar de su unión con el Logos divino y el sentido de amor divino, y se sintió dolorosamente consciente de la plenitud de la ira divina que estaba cayendo sobre él porque estaba cargando el pecado de todos nosotros. Y Berkov dice esto: lo más maravilloso es que en Cristo no hubo desesperación. No hubo desesperación, porque aún en las horas más negras, en tanto que exclamaba que estaba abandonado, se dirige en oración a su Dios. Él no dejó de orar. Hermanos, en la cruz, Cristo se había convertido en un gusano. Algo horrendo a los ojos de Dios. Digno de ser pisoteado. Soportó el peor infierno al estar consciente, hermanos, estar consciente de que estaba llevando el pecado de su pueblo y sintió en toda su plenitud humana y divina la ira de su Padre. Él estaba consciente. El cuerpo de Cristo no encontraba el consuelo del amor derivado de una relación íntima con su Padre. No encontraba ese consuelo. Hermanos, eso tiene una aplicación muy directa a nosotros, porque la horrenda separación y soledad de Cristo produjo en nosotros una perfecta, inmaculada e indestructible relación de amor con el Padre. Hay un precioso himno que dice que Dios mismo le desamparó para ampararme a mí. Para ampararme a mí. La horrenda separación y soledad de Cristo produjo en nosotros una perfecta, inmaculada e indestructible relación de amor con el Padre. Es por ese abandono que nosotros podemos decir y podemos dar gloria a Dios que ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Las Escrituras dicen que Jehová quiso quebrantarlo. Esa frase es que Jehová lo pisoteó, porque él estaba cargando el pecado. Pero también vemos, hermanos, una tercera señal. Lo vemos en los versículos 47 al 50. Dice así: algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y hermanos, ustedes me preguntarán, ¿por qué los versos 47 al 49 los conecto con el versículo 50 y no los conecto con el versículo 46? Precisamente, hermanos, porque los versículos 47 y 49 nos muestran la tercera señal a través de la palabrita pero, del versículo 50. Pero Jesús. Eso conecta con lo que venía diciendo anteriormente. ¿Qué está pasando en el versículo 49, en los versículos 47 al 49? Los fariseos
escucharon las palabras de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y hermanos, los fariseos sí sabían a qué se estaba refiriendo. Los fariseos, los escribas, eran doctores de la ley. Es más, ellos cuando estaban en la sinagoga no tenían capítulos ni versículos como teníamos ahora, sino que ellos empezaban a hablar o a leer un rollo y automáticamente ellos sabían a dónde estaba. Ellos lo conocían. Entonces cuando los fariseos escucharon decir al Señor Jesús, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Ellos realmente sabían qué es lo que estaba pasando ahí. Pero ellos decidieron burlarse. Dice, a Elías llama a este. Y se empezaron a burlar, diciendo, dejen a ver si Elías lo viene a librar. Se empezaron a burlar. Y otro fue corriendo, dice, y tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Hermanos, el contexto del versículo 48 nos da a entender que esa esponja empapada en vinagre, que en realidad era un vino agrio, era también sinónimo de burla. Lo estaba haciendo por burla. Pero en medio de toda esa burla, de todo ese menosprecio, de todo ese escarnio, dice Mateos que Jesús clamó a gran voz y entregó el Espíritu. Y la pregunta es, ¿qué clamó? En primer lugar, según Juan, capítulo 19, versículo 30, dice que Cristo clamó a gran voz, consumado es. Consumado es. La deuda ya está cancelada. La obra que el Padre le había dado en la tierra ya estaba finalizada. Pero no solamente fue ese grito, según Lucas capítulo 23, versículo 46. Y esto tiene mucho significado con lo que estuvimos viendo antes con respecto al abandono del Padre. Porque en Lucas 23 dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, gritando, esa es la idea, dice, Padre, ya no Dios mío, sino Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cristo entregó su espíritu a los brazos más amorosos y tiernos que pueden existir, a los brazos de su Padre Celestial. Eso es maravilloso, hermanos. Es maravilloso, porque Cristo termina la obra y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, quiero ir a casa. Ya terminé la obra. Cristo en la cruz tenía que pagar como nuestro sustituto legal, pero cuando ese pago se efectuó, automáticamente Él grita, Padre. Y noten algo interesante, hermanos, de la frase del versículo 50. Porque no dice que Cristo murió, sino que entregó el Espíritu. Él era el soberano hasta en su propia muerte. Ni los soldados, ni los fariseos, ni la lanza, ni los clavos, ni los azotes, ni el desangrado. Él tenía el poder de su vida. Yo tengo poder para poner mi vida y yo tengo poder para volverla a tomar. Él se entregó. Isaías 53:12 dice, por lo tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo. Y noten esto, por cuanto derramó. Él lo hizo de su voluntad, su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Juan 10 dice, nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Hermanos,
En la cruz, Dios el Padre descargó su juicio sobre el pecado que su Hijo llevaba sobre sí. Dios el Padre descargó su juicio sobre el pecado que su Hijo llevaba sobre sí. Pero hermanos, a su vez, las Escrituras nos afirman que Cristo, que es la vida, entregó voluntariamente su vida para satisfacer las demandas que esa justicia requería. Yo cuando veo el panorama que me muestra versículos 47 al 50, me acuerdo de un versículo, que es Romanos 5:8. Este es un fiel reflejo de Romanos 5:8. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, mientras nosotros éramos rebeldes ante la ley de Dios, mientras nosotros éramos enemigos de Dios, hijos de ira, lo mismo que los demás, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. ¿Qué está pasando en este cuadro que nos presenta Mateo? Todo injuriándole, todo blasfemándole, todo riéndose de él. Y Cristo diciendo: consumado es. Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y entregó el espíritu y murió. El amor de Cristo, hermanos. ¡Qué amor! Cristo se hizo pecado para que nosotros seamos justos delante de Dios. Soportó la ira de Dios para que nosotros en Cristo, por medio de la obra del Espíritu Santo, tengamos una relación y comunión en amor, una relación de padre a hijos adoptados por la sangre de Jesús. ¡Qué maravilloso, hermanos! ¡Qué muestra de amor! Porque no solamente Dios muestra su justicia, Dios muestra su santidad, Dios muestra su amor en un contexto de pecado. Hermanos, Cristo tenía el poder para enviar legiones de ángeles y hacer desaparecer a todo el mundo. Pero Él no lo podía hacer. Él no lo podía hacer. ¿Tenía el poder? Sí, pero no lo podía hacer. Porque era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que había sido predestinado desde antes de la fundación del mundo. Para nosotros. Entonces, a través de que Cristo soportó la ira de Dios, por esa muerte, por esa obra de Cristo en la cruz, y porque el Espíritu Santo hace efectiva esa obra en nuestros corazones, nosotros podemos tener una relación íntima con el Padre. Podemos tener una relación íntima con un Dios trinitario. Es más, nosotros le podemos decir: Abba Padre. Abba Padre. Pero las señales no terminan ahí, sino que hay una señal más. Hay hechos milagrosos, las señales del nuevo pacto. Hechos milagrosos, versículos 51 al 53, dice: y he aquí, cuando Cristo entregó el Espíritu, he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, a saber, Cristo, vinieron a la santa ciudad, y aparecieron a muchos. ¡Wow! ¡Wow! Después de la muerte de Cristo, ocurrieron otras dos señales importantes y significativas para nosotros. En primer lugar, el versículo 51 dice que el velo se rompió. El velo se rompió. Ese era el velo grueso y precioso que colgaba entre el lugar santo y el lugar santísimo, que impedía la entrada a la presencia de Dios, y quien se manifestaba sobre el arca del testimonio. Dios, la gloria de Dios se manifestaba sobre el arca, y solamente una persona con un sacrificio especial podía pasar ese velo y entrar al lugar santísimo. Cualquier persona que no hacía ese sacrificio o quería entrar por su propia voluntad, automáticamente era muerto. Nadie podía entrar.
A este lugar santísimo nadie podía entrar, ni aún el sumo sacerdote. Solo a través de un sacrificio, en el gran día de la expiación. Y entonces solo con la sangre de la expiación en sus manos la rociaba para dar a entender que la entrada para los pecadores a un Dios santo se obtiene solamente por la sangre de un sacrificio perfecto. Pero ahora, hermanos, y esto es lo glorioso para cada uno de los hijos de Dios, habiendo sido provisto el único sacrificio expiatorio en la sangre preciosa de Cristo, la entrada a este Dios santo ya no puede ser negada más. Ya no puede ser negada más. Y por eso en el momento en que Cristo murió en el Calvario y porque Él gritó consumado es, aquel velo grueso que por mucho tiempo había sido el espantoso símbolo de separación entre Dios y los hombres, se rompió de arriba abajo. Se rompió de arriba abajo milagrosamente. Y dice un escritor, esa acción es como si Dios estuviera diciendo, venid resueltamente ahora al trono de la gracia. El velo está del todo quitado. El propiciatorio está accesible a la mirada de los pecadores. Y el camino a Él está rociada por la sangre de aquel que por el Espíritu eterno se ofreció a Él mismo sin mancha a Dios. Tenemos una entrada libre ante el trono de la gracia. Hermanos, hay una diferencia muy grande en la cruz de Cristo. Porque antes de la cruz de Cristo, cualquiera que entraba al lugar santísimo era juzgado por Dios con la muerte. Pero, hermanos, por la obra de nuestro Señor, cualquiera que rechace entrar al lugar santísimo después de la muerte de Cristo, cualquiera que rechace entrar al lugar santísimo será juzgado por Dios con la muerte eterna. ¡Qué gran cambio! Cristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La entrada al trono perfecto de la gracia de Dios está abierta para todos aquellos que se arrepienten y creen en ese precioso y perfecto sacrificio que es Cristo. Y cualquiera que en estos momentos rechace entrar al lugar santísimo va a ser condenado con la muerte eterna. Pero hay una señal más dentro de estos hechos milagrosos, que lo encontramos en el versículo 52. Dice que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Hubo resurrección. Hubo resurrección. Dice que muchos cuerpos de santos que habían dormido, o sea, que habían muerto, se levantaron. Dice las Escrituras que Cristo es la primicia de la resurrección. Es la primicia de la resurrección. Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitaba, entonces su sacrificio era vano. Pero Cristo resucitó como una muestra de que el Padre había aceptado su perfecto sacrificio. Y porque Él resucitó, dice que juntamente con Él, muchos de los santos que habían dormido también resucitaron. Y dice que después de que Cristo resucitó, estos santos se dieron a conocer al pueblo de Israel como un testimonio vívido del nuevo pacto, dando a conocer la esperanza que tenemos en la resurrección de Cristo. Hermanos, es una esperanza gloriosa que un día vamos a ser transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos y vamos a ser glorificados. Esa es la preciosa esperanza que nosotros tenemos en Cristo, por la obra, por su muerte, pero también por su resurrección. La resurrección de Cristo es algo muy importante en su obra, es algo muy importante en el Evangelio. Hermanos, la idea que los teólogos afirman es que estos santos fueron resucitados con cuerpos glorificados.
sobre lo que la mayoría de teólogos afirma, que no resucitaron como Lázaro, con un cuerpo normal que después fue muerto. Y hermanos, esto es asombroso, es asombroso, ya que el pasaje, hermanos, nos dice que se aparecieron a muchos. ¿Notan el versículo 53? Dice que saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Cristo, vinieron a él a la santa ciudad y aparecieron a muchos. De la misma forma, esa palabra aparecieron a muchos es lo mismo que Pablo afirma acerca de Cristo, que se apareció a los discípulos, dice que después se apareció a muchos, y a más de 500 hermanos a la vez. Es la misma idea, es la misma frase. Hay que entender algo, hermanos, que esto fue una resurrección real. Lo que Mateo nos está mostrando es que fue una resurrección real, no fue una aparición fantasmal. Y en segundo lugar, hermanos, tenemos que tener en cuenta que este suceso se da dentro de un marco milagroso de la cruz de Cristo. En este sentido, hermanos, Jesús es la segura esperanza de la resurrección de los creyentes. Es la segura esperanza de la resurrección de los creyentes. Y en este pasaje se ha permitido vislumbrar lo que sería la gran cosecha, dice un teólogo. Se ha permitido vislumbrar lo que sería la gran cosecha de resucitados como consecuencia de la obra de Cristo. Un día Cristo aparecerá en toda su gloria a buscar a su iglesia. Nosotros hoy participamos de la cena hasta que el Señor venga. Esa es la esperanza gloriosa que nosotros tenemos, y porque anhelamos ese día y porque miramos ese día, esperamos ese día, nosotros nos vamos purificando y nos vamos aferrando y vamos conociendo más a Cristo y obedeciendo y sirviendo a Él. Porque Cristo vive, nosotros viviremos con Él. Cristo en la cruz destruyó la muerte. Dice las Escrituras, sorbida es la muerte en victoria. Cristo vive para siempre, amén. Cristo vive para siempre. Es interesante que en Apocalipsis, cuando Él se muestra, en Apocalipsis capítulo 1, que Juan ve la gloria de aquel que había seguido por 3 años y medio, pero ahora lo está viendo con toda su gloria, con todo su esplendor. Y dice que Juan cae postrado ante la gloria. Y dice que Cristo, de una forma humilde, dice que se acerca. Y la idea de ese pasaje es que se agacha, lo toca y le dice: no temas, no temas. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas sea que vivo por los siglos de los siglos. ¡Qué consuelo! ¡Qué consuelo! Mientras el católico romano y el Papa ha dicho que una de las grandes frustraciones de Dios fue la cruz de Cristo, la cruz en el cielo es un símbolo de gloria y de alabanza al Cordero que fue inmolado y con su sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje, de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. Los ángeles, los 24 ancianos postrando, adorando al Cordero que fue inmolado. Cristo no tiene ninguna vergüenza en decir que Él vive y estuvo muerto. Pero ahora que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él es Señor de todo. Él venció a la muerte, Él venció a Satanás. Por eso nosotros no somos más esclavos del pecado, sino que somos siervos de Dios, somos hijos de Dios por adopción y somos coherederos con Cristo. Hermanos, qué bendición, qué cruz tan poderosa. Qué cruz tan poderosa. Para aquellos que todavía no conocen a Cristo, aquellas personas que todavía no han venido en arrepentimiento y fe,
La cruz es clara. La cruz es clara. La cruz es clara en el sentido de que Dios abomina el pecado. Dios abomina el pecado. Y hermanos, según las Escrituras, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Y querido amigo, me puedes decir, bueno, pero yo hago cosas buenas. ¿Ok? La pregunta es, ¿esas cosas buenas que hiciste, lo hiciste para glorificar a Dios? Las Escrituras dicen, sea que comáis o bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pregunta, ¿esas cosas buenas que hiciste, lo hiciste para glorificar a Dios? Padre, ¿cómo te sentirías saber que tu hijo te obedece pura y exclusivamente para que no lo castigues? ¿Cómo te sentirías? Dice las Escrituras que nuestras buenas obras son ineficaces. Ninguna de las obras que nosotros podamos hacer nos podrán hacer entrar a ese trono de gracia. Que es solamente por fe. Es solamente considerándote pecador. La fe es lo que hace, es eso lo que hace, hermanos. La fe te considera pecador y abraza a Cristo. La fe siempre va a abrazar a otro. Eso significa que para poder obtener vida eterna necesitas abrazar la cruz de Cristo. Necesitas abrazar la cruz de Cristo. Tienes una deuda enorme con Dios. Porque has pecado contra un Dios infinito y la paga del pecado es muerte. Todos aquellos que no están inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Toda persona que rechaza a Cristo es condenada a la oscuridad eterna, al lloro y crujir de dientes, al lago de fuego. Querido amigo, necesitas a alguien que satisfaga la ira que demanda tu pecado. Y el único es Cristo. La segunda persona de la Trinidad que tomó forma humana, que vivió una vida perfecta que ni tú ni yo podíamos vivir y murió la muerte que tú y yo merecíamos morir. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Querido amigo, ven a los pies de Cristo. Ven a los pies de la cruz. Abraza a Cristo en arrepentimiento y fe. Él es el único camino a la entrada amorosa del Padre, a tener una comunión perfecta con Dios. Y querido hermano, ¿entienden lo que es la cena? ¿Entienden que estamos haciendo memoria un día tan especial como hoy? Estamos anunciando la muerte de Cristo. Estamos anunciando la muerte de Cristo. Cómo la justicia de Dios se manifestó de una forma impresionante. Cómo su santidad se demostró. Cómo se demostró la ira de Dios. Cómo se demostró su amor, su misericordia, su gracia para con nosotros. Hermanos, pasajes como estos nos tienen que humillar. Y también nos tienen que producir un corazón de gratitud y decir gracias, Señor, porque tú moriste por mí. Si hoy podemos participar esta cena, es porque Cristo un día nos ha salvado. Y esto no lo hacemos solamente conmemorando la muerte de una persona, sino que lo hacemos hasta que Cristo venga. Porque nosotros sabemos que Cristo resucitó y que un día viene por su iglesia. Amén.